Every move you make, every step you take, every move you make, I'll be watching you. Buenas noches, compatriotas. Bienvenido al tranque de Miami. Vamos a esperar que se conecten. Era ahí que lleguen a cuentagotas que lleguen las notificaciones a cuentagotas. Every move you make. Vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bienvenidos al Club de los Desvelados. Les saludamos aquí desde el tranque de Miami. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar, por supuesto, de el embudo. ¿Se acuerdan del embudo? Se los dije. El gordo loco de Facebook siempre llega a la razón, siempre tiene la razón. Les dije el embudo. ¿Se acuerdan cuando hicimos las transmisiones del embudo? Les dije, van a ir cerrando el embudo hasta que solo queden los piris con el PLC. Yo se los dije desde hace como 6 meses. Se los dije, busquen en mis transmisiones, los que me siguen saben que se los dije. Van a ir cerrando el embudo. Van a cerrar el embudo hasta que solo queden los piris y el PLC. El embudo se ha cerrado, caballeros. El embudo se ha cerrado, damas y caballeros. El embudo está cerrado. Solo quedó el PLC. Los piricuacos liberales constitucionalistas. Ahí está. Se cerró el embudo. Como lo predije yo, como se lo dije, que el embudo se iba a cerrar. Y siguen insistiendo en elecciones. Siguen a toda costa buscando elecciones. La comunidad internacional está en contra de las elecciones. La Unión Europea ya se pronunció en contra de las elecciones. El Departamento de Estado se pronunció hoy contra las elecciones. Así es, Aníbal. El embudo garantiza al trompudo. Me gusta esa rima. El embudo garantiza al trompudo. Se los dijimos aquí desde esta plataforma, desde esta humilde plataforma, desde esta humilde transmisión, se lo dijimos. Van a ir cerrando el embudo hasta que el embudo quede nada más con el trompudo y sus asociados del PLC, obviamente, por supuesto. Y están súper activos. El PLC está súper activo. Aquí en Miami está súper activo. Hola, nada de nada. Dios te bendiga, hermana. Está súper activo el PLC Miami. Están infiltrados a todos los niveles. Están infiltrados en las organizaciones. Están infiltrados en las actividades azul y blanco. Están infiltrados entre los políticos locales. El PLC está trabajando junto con el APRE, junto con el FSLN. Operadores políticos del FSLN, del PLC y del APRE están trabajando aquí en Miami juntos.
operadores políticos del FSLN, del APRE y del PLC están trabajando en equipo aquí en Miami. Son operadores políticos, no son activistas comunitarios. No confundan las cosas. Son operadores políticos del FSLN, del APRE y del PLC. Son operadores políticos. Ahí está un pobre diablo gritándome. El día que estuvimos en el mitin, en la marcha, abajo las cadenas, ahí en el downtown, en Bayfront Park. Cuando estuvimos en tarima, un pobre diablo gritándome sapo a mí. Mientras estábamos hablando, mientras estaba la presentación de Nicaragua. Por amor de Dios, ahí estamos por Nicaragua. De lo único que hablé yo ahí en esa tarima fue de los prisioneros políticos, exigiendo, pidiendo, demandando libertad a los prisioneros políticos. Y este pobre operador político del FSLN, del PLC o del APRE, cualquiera es lo mismo, no importa, tratando de boicotear la presentación de Nicaragua. Porque a eso los envían. A eso los envían. A denigrar, a boicotear, a impedir el trabajo de los verdaderos activistas, a impedir, a estorbar el trabajo de los verdaderos líderes de la comunidad. A eso es que llegan los operadores políticos del FSLN, del APRE, del PLC. Se infiltran entre los políticos locales, se infiltran en las organizaciones comunitarias, se infiltran, se hacen pasar por activistas de derechos humanos, se hacen pasar por activistas azul y blanco, se hacen pasar, y no son más que operadores políticos. Son operadores políticos, sicarios zancudos. Ahí estamos, ahí tenemos los testigos, ahí tenemos los videos, lo vamos a denunciar. Lo vamos a denunciar. Tenemos los videos, tenemos la foto, tenemos la grabación del operador político tratando de boicotear la presentación de Nicaragua en la marcha abajo las cadenas en Bayfront Park. Lo único que se gritó ahí fue libertad a los prisioneros políticos. ¿Quién puede estar tratando de boicotear un esfuerzo donde se estaba transmitiendo donde estaban miles de personas transmitiendo en las redes sociales y donde estaban los medios de comunicación transmitiendo una demanda de liberación a los prisioneros políticos? Sin embargo, había un operador de los zancudos, un operador zancudo, un operador político, una araña política, tratando de boicotear la presentación de la delegación de Nicaragua. ¿Por qué les estorba tanto que el gordo loco esté hablando en las redes sociales? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tratan de silenciar al gordo loco? Porque les dice la verdad. Porque los señala, los demanda, los denuncia, perdón. Los denuncia. No son ataques personales. Bueno, a mí sí me atacan personalmente, me denigran, me llaman de todo tipo de cosas, me acusan, se meten con mi familia, denigran a mi esposa, denigran a mis hijos. Pero yo no ataco a nadie personalmente. Yo denuncio
las ideologías, denuncio al FSLN, denuncio a los zancudos. Y siempre que lo hago con pruebas. Y lo he demostrado. Lo he demostrado. Lo he demostrado. Lo he demostrado, se los he demostrado una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué les estorba que el gordo loco de Facebook esté hablando chochadas? Porque siempre las chochadas se cumplen. Siempre las locuras llegan. Porque somos el tranque de Miami y los tenemos trancados. Mientras haya un nicaragüense ondeando su bandera, como lo hacen en los viernes vandálicos allá en California, en San Francisco, mientras haya un nicaragüense diciendo no a las elecciones fraudulentas, mientras haya un nicaragüense diciendo no al circo electoral, mientras haya un nicaragüense parándose aquí en Estados Unidos, en una esquina, frente a un consulado, frente a la OEA, frente a las Naciones Unidas, frente a donde sea, y diga no a las elecciones con la tiranía, con la dictadura totalitaria, mientras haya un solo nicaragüense oponiéndose a las elecciones, les estorbamos. Estorbamos el proyecto electoral, estorbamos el aterrizaje suave, estorbamos al gran capital, estorbamos a los piricuacos, estorbamos a los partidos zancudos, estorbamos al APRE, estorbamos al PLC, estorbamos al CEPOREL, les estorbamos, porque el objetivo de los activistas como usted y como yo es derrocar a la dictadura. El objetivo de los zancudos, de los partidos, de los políticos es cogobernar con ella 5 años más. Cogobernar con ella 5 años más. Y ya está pasando, ya está sucediendo. No los podemos parar, los intentamos parar, los intentamos denunciar, les intentamos abrir los ojos a ustedes. Pero muchos dijeron elecciones. Me recuerda el dicho de los americanos que dicen, they cry wolf. They cry wolf. Todos estaban gritando elecciones. Todos estaban gritando, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando llegó el lobo, nadie les cree. Ahora nadie les cree que están prisioneros políticos. Ahora nadie les cree que los tienen apresados. Ahora nadie les cree. Porque estuvieron gritando que venía el lobo. Y cuando el lobo llegó, se los está hartando. Se pusieron a negociar con el lobo. Se pusieron a pactar con el lobo. En vez de destruirlo, le ayudaron en su agenda. En vez de derrocarlo, le asistieron en su agenda de aterrizaje suave. Le ayudaron. Le ayudaron. Y como dice el dicho, mal paga el diablo a quien le sirve. Los capturan, los apresan, los tienen casa por cárcel, a como sea. Si los tienen presos verdaderamente o no los tienen presos, eso es irrelevante en estos momentos, en estas alturas. Simple y sencillamente, no hay elecciones. No van a participar en las elecciones. Porque la tiranía sí va a haber votación, sí va a haber una votación, pero no va a haber una elección. Sí va a haber una votación, pero no va a haber una elección. Ya los resultados están, como decía el meme de Roberto Rivas, lo único que falta son las elecciones.
elecciones completas, total, 150% fraudulentas, a las cuales el Departamento de Estado se está oponiendo. Dime, Aníbal, si es mentira, ¿se está oponiendo el Departamento de Estado a las elecciones en Nicaragua, sí o no? Díganme si es mentira. ¿No sacó hoy un comunicado del Departamento de Estado oponiéndose a las elecciones? ¿O me lo estoy imaginando yo? Me lo estoy imaginando, que el Departamento de Estado sacó un comunicado oponiéndose a las elecciones. Me estoy imaginando que la Comunidad Europea desde ya calificó de fraudulentas las elecciones. Desde ya. Me estoy imaginando que la comunidad internacional no está aceptando un proceso electoral en Nicaragua. ¿Me lo estoy imaginando yo o está pasando? ¿Me lo estoy imaginando yo o está sucediendo? ¿Son locuras del gordoloco de Facebook o está pasando? Sí, dice Aníbal Gómez, los Estados Unidos y la Unión Europea ya dijo que los resultados no serán reconocidos. Entonces, ¿por qué están pasando una ley para que hayan elecciones? ¿Por qué están pasando una ley para promover elecciones? ¿Cuál es el jueguito de la administración Biden? ¿Cuál es el jueguito de la mafia nica de Washington? ¿Cuál es el jueguito, Aníbal? ¿Cuál es el jueguito? Gracias. Gracias, Eduardo. Un saludo a los oyentes, a los radioescuchas, a los televidentes, todos los que siguen a Nick, a Notima TV en Matagalpa. ¿Cuál es el jueguito de el Departamento de Estado de la Unión Europea de condenar desde ya los resultados de las elecciones, pero dice en el punto número 4, aquí está, mire, aquí está en este ratón, aquí lo vamos a poner en azul. En la sección 2, punto número 4 de la ley Renacer. Esto es para que vean que yo no hablo al peso de la lengua. Esa es la ley Renacer. Sección 2, punto número 4. El Congreso reconoce que las elecciones transparentes y libres predicadas con medidas de reformas y la presencia de observadores representan la mejor oportunidad para el pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia y alcanzar una solución pacífica
a la crisis social y política de Nicaragua. La ley Renacer, a través del Congreso, está reconociendo oficialmente que la única salida, que la mejor oportunidad para Nicaragua son las elecciones. Hay un conflicto de intereses entre la ley Renacer y el comunicado de hoy del Departamento de Estado. El Departamento de Estado está diciéndonos que no van a reconocer las elecciones. ¿Por qué están pasando una ley para forzar las elecciones? ¿Por qué están pasando una ley que dice que las elecciones es la salida? Este es el cabildeo de la mafia política, de la mafia nicaragüense de Washington, D.C. Gracias a don Eduardo Montenegro por ese comentario. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es la contradicción del Departamento de Estado con el Congreso? El Congreso dice que reconoce que las elecciones es la única salida viable para la solución para la crisis política social de Nicaragua. Esto es lo que han cabildeado. Ahí les estoy mostrando lo que han cabildeado los grupos electoreros de la mafia de Washington, D.C. Y esto lo vengo denunciando desde hace tiempo y se lo vengo diciendo. La ley Renacer es un arma de doble filo. La ley Renacer debilita la NICA Act, y no solo debilita la NICA Act, le da, empodera, esa es la frase correcta, empodera a la oposición funcional de Nicaragua por los próximos 5 años. Ahí está en azul. El Congreso reconoce que la mejor oportunidad para el pueblo de Nicaragua para encontrar una salida a la crisis política social y restablecer la democracia son las elecciones. Y si el Congreso reconoce que son las elecciones, ¿por qué el Departamento de Estado está desconociendo las elecciones? O vamos a elecciones o no vamos a elecciones. O apoyamos las elecciones o no apoyamos las elecciones. O apoyamos las elecciones o derrocamos a la tiranía. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren ir a elecciones o quieren derrocar a la dictadura? Empezando porque la crisis en Nicaragua no es de carácter político-social, ni social-político. La crisis en Nicaragua es criminal. Estamos confrontando un gobierno criminal, una tiranía totalitaria, una dictadura tiránica totalitaria de caracteres criminales, de caracteres de violaciones de derechos humanos, de caracteres de crímenes de lesa humanidad, de caracteres de secuestro, de caracteres de tortura, de represión, de violaciones de derechos humanos y cívicos. La crisis en Nicaragua es una crisis criminal, no es una crisis sociopolítica.
¿Por qué no señalan la crisis en Cuba como una crisis sociopolítica? ¿Por qué para Cuba piden intervención los congresistas, los mismos congresistas que están tratando de pasar esta ley? La misma María Elvira Salazar está tratando de pasar esta ley, apoyando esta ley 100%, para que hayan elecciones en Nicaragua. Pero para Cuba está pidiendo intervención. Para Cuba está pidiendo que intervengan las naciones. Para Cuba está pidiendo que la OEA intervenga, que las Naciones Unidas intervengan, que Estados Unidos intervenga. Ah, pero para Nicaragua sí. Dejen que los indios esos vayan a elecciones con el tirano. Y no me malinterpreten que yo apoyo 100% la lucha del pueblo cubano. 100% apoyamos las protestas del pueblo cubano, el levantamiento social del pueblo cubano. La insurrección cívica de Cuba la apoyamos 100% y lo hemos demostrado. Hemos estado ahí presentes con nuestros hermanos cubanos en las calles aquí en Miami. Lo que no apoyo es la doble cara. Lo que no apoyo es la hipocresía de los políticos que piden intervención para Cuba, pero piden elección para Nicaragua. ¿Y por qué dicen que las elecciones son la mejor salida? Es la mejor oportunidad, dice. Es la mejor, ellos saben que es la mejor oportunidad para Nicaragua. ¿Quiénes son los que saben? Los del artículo 6. El artículo 6 lo vengo denunciando. Yo creo que me frizaron la transmisión, parece. Está frisada. Alguien escriba algo para saber que no está frisada la transmisión. ¿Por qué les conviene? ¿Por qué piensan? Considera el sentido del Congreso, dice. Aquí está, el sentido del Congreso es que Nicaragua, la mejor oportunidad para Nicaragua son las elecciones. En primer lugar, porque eso es lo que le han estado susurrando al oído la mafia política, gracias a nada de nada. La mafia política de Washington, D.C., la conexión Nica USA, la Fake Coalition, la Esquina del Amor, toda esa mafia electorera de Washington, D.C. le han estado susurrando que las elecciones son la mejor salida. Las elecciones es la mejor oportunidad para alcanzar la democracia en Nicaragua. Las elecciones con el torturador, las elecciones con el criminal de lesa humanidad, las elecciones con los asesinos, las elecciones con el violador de derechos humanos es la mejor oportunidad para el pueblo de Nicaragua de alcanzar una solución a la crisis político-social. ¿Por qué? Por el artículo 6. Aquí mismo, miren. Aquí mismo nos vamos a cruzar al artículo número 6. Nos salteamos el 5 y nos cruzamos al 6. Por el artículo 6. ¿Por qué el artículo 5? Por el artículo 6. Perdón, ¿por qué el artículo 4? Por el artículo 6. Ahí tenemos la respuesta. Los Estados Unidos deben alinear el uso de sus encuentros diplomáticos y todas las herramientas de política externa, incluyendo el uso de las sanciones, en el esfuerzo, para apoyar el esfuerzo
de los actores políticos y la sociedad civil de Nicaragua para avanzar a las condiciones para unas elecciones, y vuelven con las elecciones, transparentes, libres y justas en Nicaragua. Todos los esfuerzos, esta es la ley Renacer que estamos analizando aquí, todos los esfuerzos de Estados Unidos, todos los esfuerzos del Departamento de Estado, todos los esfuerzos del cuerpo diplomático y de la política externa se van a enfocar en los actores políticos de Nicaragua. ¿Alguien me puede contestar quiénes son los actores políticos? Ya han estado cambiando el lenguaje los noticieros, los medios de comunicación que están al servicio o que están bajo planilla de la clase política, los que están bajo planilla de la Alianza Cívica, del UNAP, de la Coalición Nacional, todos los medios de comunicación que están en ese bloque electorero. Ya cambiaron el lenguaje. No los llama políticos ahora, los llama actores políticos. Los actores políticos que están apresados por la dictadura. Los actores políticos para acá, los actores políticos. O sea que la ley Renacer empodera a los actores políticos de Nicaragua y le da las sanciones como una herramienta para forzar las elecciones. O sea, ya las sanciones no son para castigar a los criminales. Ya las sanciones no son para castigar a los violadores de derechos humanos, a los criminales de lesa humanidad. Ahora las sanciones son para apoyar los esfuerzos de los actores políticos para que avancen para las condiciones de elecciones transparentes y justas en Nicaragua. Yo se los he venido diciendo, espero equivocarme, ojalá me equivoque. Esta vez sí les digo que estoy pidiendo equivocarme, porque la ley Renacer tiene sus cosas buenas. Tiene la revisión del CAFTA, tiene la investigación de los bienes de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, del ejército, del ejército piricuaco de Nicaragua. Tiene sus cosas buenas. Ojalá esté equivocado y ojalá no sea así. Ojalá que los actores políticos no reciban todo el apoyo del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, de la política exterior de Estados Unidos, porque todo el apoyo incluye el apoyo económico, incluye la venezolanización de Nicaragua, incluye una partida de dinero como la que le dieron a Guaidó, que es la oposición funcional de Venezuela, ya de $400 millones. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que el dinero desapareció, no estoy diciendo que se lo robó Guaidó, no me malinterpreten. Estamos diciendo que recibieron $400 millones y es hasta el día de hoy y no han hecho nada por liberar a Venezuela. Es una oposición funcional. Es la misma oposición funcional, los mismos actores políticos que están tratando de ser creados aquí, en esta ley, que le está dando legitimidad a los políticos, a las momias políticas de Nicaragua. Le está dando legitimidad a esta ley. Y van a enfocar todos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en para apoyar a los actores políticos y de la sociedad civil.
Y eso es lo que no me gusta de la ley Renacer. Ese parrafito, esa es la creación de la oposición funcional. Esa es la oficialización de la oposición funcional de Nicaragua. Ahí es donde van a estar enfocados todos los esfuerzos de Estados Unidos en apoyar a los actores políticos. Ahí es donde va a estar todo el esfuerzo de Estados Unidos. Y legalmente, porque al pasar una ley y tú actúas conforme a la ley, estás haciendo algo legal. Y hay otras cosas que tiene la ley Renacer que la están tratando de pasar lo más rápido posible. Hay otras cosas que tiene. Los reportes. Dice el punto F, dice que no más a tardar después de 180 días de la ejecución de la ley Renacer y anualmente después de eso, hasta que se termine la fecha en la sección 10, que vamos a ir después a ver la fecha. Pero dice, 180 días después de la fecha de la ley Renacer, se va a dar un reporte al Congreso. ¿Cuánto es 180 días? Nada de nada. Vamos a hacer la matemática. $180 días son 6 meses. O sea que el primer reporte de la ley Renacer va a entrar 3 meses después de las elecciones fraudulentas. Entonces, ¿para qué queremos la ley Renacer? Sí, el primer informe va a entrar 3 meses después de noviembre. Estamos ya en agosto. Septiembre, octubre, noviembre. 3 meses para noviembre. Y el primer reporte va a entrar diciembre, enero, febrero, hasta en febrero de la ley Renacer. Reporte clasificado del envolvimiento de la familia de Ortega y oficiales del gobierno de Nicaragua de corrupción. Reporte requerido, dice, aquí está, miren. No más de 90 días después de la fecha de ejecución de esta acta. El acta no ha sido aprobada. No sigan engañando a la gente. Pasó por el Senado, ahora tiene que pasar por la Cámara Baja, por la Cámara de Representantes. Y cuando pasa ambas, entonces es llevada ante el presidente para que la firme. Todavía no ha sido ejecutada. Y hay un reporte aquí de 90 días después de la ejecución. Ya estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. No hay ya tiempo. La ley Renacer no da tiempo ni de participar ni de anular las elecciones de noviembre. La ley Renacer no van a afectar las elecciones de noviembre. El primer reporte 180 días, o sea, hasta en febrero. El segundo reporte 90 días y todavía no ha sido aprobada. ¿Qué quiere decir? 90 días van a ser después de las elecciones.
Si estos periodos se cumplen después de las elecciones, ¿para qué queremos esta ley? Si podemos utilizar la NICAC, podemos utilizar la orden ejecutiva que dejó el presidente Trump, que no la han eliminado los demócratas todavía. No estoy en contra de la ley de Renacer, estoy en contra de estos puntos que empoderan a la oposición funcional, que venezolanizan la situación de Nicaragua. Y podemos seguir comentando, podemos seguir hablando y les puedo seguir mostrando. Que conste que les estoy mostrando con la ley Renacer en pantalla. O sea, no lo estoy inventando yo esto. Está ahí plasmado en la ley, plasmado en el texto de la ley. Pero hay que saber dónde buscar. Hay que saberlo buscar porque esconden estas cláusulas, estos requerimientos que pueden parecer pequeños, pero son muy importantes. Es muy importante para la tiranía que haya una oposición funcional. Es muy importante para la dictadura que esté oficializada una oposición funcional. Es muy importante que esté reconocida por el gobierno de Estados Unidos, por la OEA, por las Naciones Unidas, porque de esa manera venezolanizan a Nicaragua por 5 años más. Esta ley no nos va a ayudar para irrumpir, ni para prevenir, ni para anular, ni para cancelar las elecciones que vienen en noviembre. Pero sí va a ayudar a crear una oposición funcional por los próximos 5 años. Es por esa razón que los operadores políticos andan como perros rabiosos buscando a quien morder. Todo el que critica la ley Renacer, todo el que la señala, todo el que es de opinión diferente, es todo el que es de opinión diferente, el que está en contra de las elecciones, es atacado por los zancudos, por el APRE, por el PLC, por toda esta flora y fauna del estiercolero rojinegro. Está atacando a los activistas que están abiertamente pronunciándose contra la dictadura tiránica del Moclín y la Chamuca. Y lo voy a dejar con ese pensamiento, lo voy a dejar con esta transmisión. Analícenla, escúchenla, tómenle el hilo a la transmisión. Sentimos mucho lo que está pasando por Nicaragua, sentimos mucho, hay una crisis de hermanos refugiados en la frontera.
Hay una crisis de hermanos refugiados en México. Hay una crisis de exilio grandísima en nuestra patria. Una segunda oleada de exiliados. Y estamos aquí. Estos exiliados ahí. No recibió la notificación, dice Andreita Lanusa. Yo sé, Andrea, me está jugando sombra Facebook. Y vamos a despedirnos con una pequeña oración, dándole discernimiento, pidiendo discernimiento. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te pido que le des discernimiento, le abras el entendimiento a tu pueblo, Señor. Bendice a Nicaragua, bendice, Señor, a nuestros hermanos prisioneros políticos, bendice a los políticos prisioneros. En el nombre poderoso de Jesús, los cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos a nuestra patria con la sangre de Cristo de norte a sur, de este a oeste. La bendecimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a todos por estar con nosotros, los que lograron coger la notificación. Le pedimos que comparta el video, por favor, en su grupo, en sus páginas de Facebook, en su pared de Facebook, para que pueda alcanzar a otras personas este mensaje súper importante referente a la situación criminal de Nicaragua. Dios los bendiga a todos, pasen buenas noches. Nos seguimos viendo. Tal vez no tan seguido como antes, pero sí estamos aquí, siempre en la lucha, siempre apoyando a nuestros hermanos que están ahí en Nicaragua, exponiendo sus vidas por nosotros, siempre apoyando a los que están luchando desde adentro, ondeando nuestras banderas, elevando oraciones, cantando el himno nacional. Siempre estamos ahí en el tranque de Miami, no nos rendimos, no damos un paso atrás, no nos callamos. Así somos nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. No nos vendamos, no se rindan.